No quiero comer eso. Lloraron los pequeños Lucas y Sofía en la inmensa cocina de mármol, con la comida desparramada por el suelo brillante. Su madrastra, Victoria, les apuntaba con un dedo severo, su rostro una máscara de fría desaprobación que no encajaba con la calidez del sol que entraba por los ventanales. Es en ese instante que Fernando, el padre millonario, irrumpió en la escena, su traje impecable en total contraste con el desorden emocional y físico que tenía ante sus ojos. Se quedó estupefacto, con un nudo formándose en el estómago mientras presenciaba la cruda realidad que su nueva esposa había creado para sus hijos. Los gemelos, de apenas 4 años, temblaban bajo la mirada penetrante de Victoria, sus pequeños cuerpos encogidos, buscando una protección que evidentemente no llegaba. La comida, una papilla verdosa de aspecto desagradable, manchaba sus caros pijamas de seda y el pulcro suelo italiano, creando un feo cuadro de miseria en medio de tanta opulencia. El silencio que siguió la entrada de Fernando fue más pesado que cualquier grito imaginable. Se podía oír el zumbido del lujoso frigorífico de última generación y el sollozo ahogado y temeroso de Sofía. Victoria no se inmutó en lo más mínimo. Mantuvo su postura autoritaria, esperando con una paciencia gélida que su marido validara su estricto método de disciplina. Fernando, por su parte, parecía un actor que había olvidado por completo sus líneas, perdido entre el amor incondicional por sus hijos y la devoción ciega que sentía por esa mujer tan bella y enigmática. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntó internamente, pero la respuesta parecía tan lejana y esquiva como la risa genuina de sus hijos, un sonido que hacía demasiado tiempo que no escuchaba en esa casa. Desde el umbral de la puerta de servicio, Elena observaba la escena con el corazón completamente encogido y un sentimiento de impotencia que la paralizaba. A sus 62 años, sus manos estaban más que acostumbradas al trabajo duro, a fregar suelos, a limpiar cristales, a cuidar de otros. Pero no estaban acostumbradas a la parálisis del miedo y la injusticia. Cada sollozo ahogado de Lucas y Sofía era una punzada directa y dolorosa en su alma. Ella los amaba con una ternura infinita, como si fueran sus propios nietos, viendo en sus ojos grandes y asustados un reflejo de la vulnerabilidad que ella misma había conocido en su larga y difícil vida. Su situación económica era extremadamente precaria. Dependía por completo de ese empleo en la majestuosa mansión de mármol y cristal para poder sobrevivir, para pagar su pequeño alquiler y sus medicinas. Sin embargo, su integridad era inquebrantable, un pilar sólido que ni el miedo a la pobreza ni la necesidad más acuciante podían derribar. No puedo seguir callada. No debo, pensó con una determinación que nacía de sus entrañas, mientras apretaba con una fuerza inusitada el paño de cocina que sostenía entre sus manos. Veía a Victoria, tan joven, tan bella y sin embargo tan cruel, y no podía comprender cómo Fernando, un hombre inteligente y en su día sensible, podía estar tan ciego. La opulencia de la casa chocaba violentamente con la profunda desolación de esos dos pequeños. Era un palacio de oro y cristal, construido sobre unos cimientos de lágrimas infantiles. Elena sabía, con una certeza absoluta, que tenía que hacer algo, cualquier cosa. El riesgo era enorme, podía perderlo todo en un instante. Pero el coste de no hacer nada era infinitamente mayor. Era el futuro de dos almas inocentes lo que estaba en juego. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Victoria, cariño. ¿Qué está pasando exactamente aquí?, preguntó Fernando, su voz apenas un susurro que luchaba por salir, intentando proyectar un control que evidentemente no sentía en absoluto. Victoria se giró hacia él, su expresión transformándose en una fracción de segundo, pasando de la dureza más implacable a una estudiada y convincente fragilidad que dominaba a la perfección. Oh, Fernando, mi amor, no sabes lo que intento hacer por ellos. Estos niños necesitan disciplina, se niegan a comer cualquier cosa que sea saludable. Solo quieren los mimos y los caprichos de la servidumbre. Sus palabras eran suaves como la seda, pero Elena, desde su posición, vio con claridad el destello de triunfo en sus ojos calculadores. Fernando, completamente atrapado en su red de mentiras y manipulación, suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Confío en ti, mi amor, por supuesto que sí, pero quizás, solo quizás, podrías ser un poco menos severa con ellos. Son muy pequeños todavía. La respuesta de Victoria fue una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos, una mueca vacía de calor humano. La severidad es necesaria para su correcto desarrollo, Fernando.
Elena los malcría constantemente. Ella es una parte fundamental del problema, ¿acaso no lo ves? Tras la retirada de Fernando, convencido y derrotado una vez más, Victoria siseó a los niños con una voz cargada de veneno. «Limpiad todo este desastre. Ahora mismo», antes de salir de la cocina con un contoneo elegante y victorioso. Elena se arrodilló junto a ellos, abriendo sus brazos en un gesto de consuelo. Lucas y Sofía corrieron a refugiarse en su cálido abrazo, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente. «Abuela Elena, tengo mucho miedo», gimoteó Lucas contra su hombro. «Mamá Victoria nos mira feo y nos asusta mucho», añadió Sofía con un hilo de voz apenas audible. «Tranquilos, mis niños. Estoy aquí con vosotros», les aseguró, aunque por dentro una pregunta la atormentaba sin piedad. ¿Por cuánto tiempo más podría protegerlos? Más tarde, mientras los niños dormían profundamente, agotados por el llanto y el miedo acumulado, Elena limpiaba su habitación, un santuario infantil que se sentía extrañamente silencioso y lleno de juguetes que nadie usaba. Al alisar las sábanas de la cama de Lucas, notó algo que sobresalía mínimamente debajo del pesado colchón. Tiró con sumo cuidado de una esquina de papel arrugado, y lo que encontró le heló la sangre en las venas, y le detuvo el corazón por un instante. Era un dibujo hecho con ceras de colores por una mano temblorosa e infantil, un testimonio mudo de un sufrimiento inenarrable. En el centro de la hoja, dos figuras pequeñas y desvalidas lloraban lágrimas azules que parecían ríos interminables. A un lado, una mujer alta y delgada, sin la menor duda Victoria, lo señalaba con un dedo acusador y un ceño tan monstruoso que parecía sacado de una pesadilla. Pero fue el otro lado de la hoja, lo que hizo que a Elena se le llenaran los ojos de lágrimas y el corazón se le encogiera de ternura y dolor. Una figura más pequeña, con el pelo gris recogido en un moño y una sonrisa amable, tenía dibujada una aureola dorada sobre la cabeza. Era ella. Era un grito de auxilio silencioso, una confesión desesperada en una simple hoja de papel. «Tengo que mostrárselo a Fernando inmediatamente», pensó con una determinación repentina y feroz que no había sentido nunca. «Esta vez tendrá que creerme. No puede ignorar una prueba como esta, viene de su propio hijo». Dobló el papel con sumo cuidado, como si fuera la reliquia más sagrada del mundo, y se lo guardó en el bolsillo del delantal, sintiendo que llevaba un tesoro y una bomba al mismo tiempo. Era la voz de los niños cuando ellos no podían hablar. No podía fallarles, no esta vez. Cuando por fin Fernando salió de su despacho, con el rostro cansado y la corbata aflojada, Elena vio su oportunidad dorada. Se armó de todo el valor que pudo reunir y se acercó a él con paso decidido pero tembloroso. «Señor Fernando, ¿puedo hablar con usted un momento? Es de suma importancia para todos», dijo, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos sobrehumanos por parecer calmada y profesional. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y un evidente fastidio que no se molestó en ocultar. «Ahora no es un buen momento, Elena. He tenido un día terrible en la oficina. Estoy agotado», respondió él con brusquedad, caminando con paso decidido hacia el salón en busca de un trago que calmara sus nervios. Pero Elena, en un gesto de una audacia que ni ella misma sabía que poseía, se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con su propio cuerpo. «Por favor, señor. Le ruego que me escuche. Es sobre los niños», insistió, su voz teñida de una súplica desesperada. La mención de sus hijos captó su atención por un instante. Justo en ese preciso momento, como una aparición ominosa y perfectamente sincronizada, Victoria apareció en lo alto de la majestuosa escalera de caracol. «¿Pasa algo, cariño?», preguntó con una voz melosa y empalagosa que a Elena le revolvió el estómago. La oportunidad se había esfumado en un segundo. «No, nada, mi amor. Elena solo. Me estaba comentando algo sobre la cena de esta noche», mintió Fernando rápidamente, evitando la mirada acusadora de su empleada. Victoria descendió, su mirada fija en Elena, cargada de una advertencia silenciosa y letal. «Perfecto. Elena, asegúrate de que todo esté listo para las 8 en punto», ordenó, dejando meridianamente claro quién mandaba en esa casa. Elena se retiró a la cocina, con el papel quemándole en el bolsillo. «Cobarde», pensó con una amargura profunda, estaba completamente sola en esto. Esa noche, mientras servía la cena a los importantes invitados de la pareja, Elena mantuvo una fachada de profesionalidad impecable, moviéndose con gracia y eficiencia entre las mesas repletas de manjares.
Pero por dentro, su alma era un auténtico torbellino de emociones encontradas. Escuchaba las risas forzadas y las conversaciones triviales sobre negocios, paraísos fiscales y viajes exóticos, como si fueran parte de una farsa grotesca y completamente sin sentido. Veía a Victoria, la anfitriona perfecta, sonriendo y encantando a todos con su belleza y su ingenio, y le costaba creer que fuera la misma mujer del ceño monstruoso que los niños habían dibujado en su confesión de papel. Los días que siguieron a ese intento fallido fueron una auténtica tortura psicológica. Victoria, plenamente consciente de que Elena había intentado hablar con Fernando a sus espaldas, intensificó su vigilancia y su crueldad sutil. Le asignaba tareas agotadoras y la criticaba por nimiedades delante de otros empleados para humillarla y aislarla. Esos niños necesitan disciplina, no los mimos constantes de una sirvienta ignorante, le espetó un día en la cocina, una humillación íntima que le cortó profundamente el aliento y el espíritu. Elena aguantó en silencio, sabiendo que cualquier reacción, por mínima que fuera, sería usada en su contra. Empezó a documentar mentalmente cada detalle. Las comidas que encontraba escondidas en los cajones de los armarios, los pequeños moratones en los bracitos que Victoria siempre atribuía a juegos de niños, y el silencio temeroso que había reemplazado por completo las risas de Lucas y Sofía. Lucas había vuelto a mojar la cama por las noches, y Sofía apenas hablaba con nadie. Cada detalle era una pieza más del oscuro rompecabezas. Algo estaba a punto de romperse. «Tengo que ser más lista que ella, mucho más», se dijo Elena una noche, mientras observaba su propio reflejo en la ventana de su modesto cuarto en el ático. La mujer que le devolvía la mirada parecía mucho más vieja, con más arrugas marcando su rostro preocupado, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable y feroz. Ya no se trataba solo de proteger a los niños, sino de hacer justicia por ellos, de devolverles la infancia que les estaban robando. Si Fernando no quería ver la verdad por sí mismo, ella se la pondría tan delante de sus narices que no podría evitar tropezar con ella. Necesitaba pruebas mucho más contundentes que un simple trozo de papel que una mente manipuladora como la de Victoria podría desestimar fácilmente como una simple fantasía infantil o una invención suya. La idea surgió de repente como un relámpago en medio de la oscuridad de su desesperación. El sistema de seguridad. Recordó las cámaras y los micrófonos que Fernando había hecho instalar por Todd a la casa meses atrás, obsesionado con la protección de su familia y su patrimonio. Era un riesgo enorme. Si la descubrían intentando acceder a las grabaciones, podrían acusarla de algo muy grave, incluso de espionaje o robo. Pero la imagen de los niños llorando en la cocina era un motor mucho más potente que cualquier miedo. «No voy a fallarles esta vez», pensó, apretando los puños. Sabía que no podía hacerlo sola. Su mente repasó la corta lista de posibles aliados dentro de la mansión. La mayoría del personal le temía a Victoria, pero había una persona, Carlos, el jardinero, un hombre mayor, viudo, que también adoraba a los niños y cuyas miradas de preocupación y tristeza no habían pasado desapercibidas para Elena. Decidió arriesgarse y lo abordó al día siguiente con la máxima discreción. «Carlos, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Lucas y Sofía», dijo en voz muy baja, acercándose a él mientras podaba con esmero los rosales del jardín trasero, lejos de miradas y oídos y jarro. Indiscretos. El hombre dejó sus tijeras de podar sobre un banco de piedra y la miró con sus ojos amables y tristes, que parecían haberlo visto todo. «Ya me imaginaba que algo no iba bien, Elena. Desde que llegó esa mujer, los niños ya no son los mismos, están completamente apagados, como si les hubieran robado la luz». Un inmenso y cálido alivio inundó a Elena. No estaba sola en su lucha. Le contó todo lo que había presenciado, sin omitir un solo detalle. Sus sospechas, la terrible escena de la cocina, las humillaciones constantes, y el miedo palpable que se respiraba en el aire cada vez que Victoria estaba cerca de los pequeños. «No es solo mi imaginación, Carlos. Ella es cruel con ellos cuando nadie mira», continuó, con la voz entrecortada por la emoción y la rabia contenidas. «Fernando no ve absolutamente nada, está completamente ciego por ella. Tengo mucho miedo por lo que pueda pasarles a esos niños si esto sigue así». Carlos escuchaba atentamente cada palabra, su rostro arrugado, por la preocupación y una impotencia que él también sentía. «Te creo, Elena. Por supuesto que te creo. He visto cómo los mira a veces cuando cree que nadie la observa. Como si fueran un estorbo.
un simple recordatorio de la esposa anterior de don Fernando, a la que tanto quería. Sus palabras confirmaron los peores temores de Elena. Victoria no solo era cruel, sino que sentía celos de los hijos de su marido. Celos de su pasado. «Tenemos que hacer algo», dijo Carlos con una firmeza inesperada y sorprendente. «¿Pero qué podemos hacer? Somos solo los empleados. Si hablamos nos echará a la calle sin pensarlo 2 veces». «Hay un sistema de seguridad en la casa», dijo Elena casi en un susurro, como si las propias paredes de la mansión pudieran oírla. «Con cámaras y micrófonos por todas partes. Si pudiéramos conseguir una grabación, una prueba irrefutable de su comportamiento, entonces Fernando tendría que escuchar, no le quedaría más remedio que abrir los ojos». Carlos se frotó la barbilla, pensativo, mientras miraba hacia la imponente fachada de la mansión. «Eso es muy arriesgado, Elena. El sistema lo controla una empresa de seguridad externa. Si intentamos manipularlo o acceder a él, lo sabrán al instante, y estaremos en graves problemas legales. Podríamos acabar en la cárcel». Tenía toda la razón, el plan era demasiado complejo y peligroso para ellos. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras esa mujer los destruye poco a poco?», replicó Elena, la frustración tiñendo su voz de desesperación. Justo cuando la desesperanza comenzaba a ganarle la batalla, Carlos habló de nuevo, con un hilo de voz. «Quizás no necesitemos el sistema de la casa», dijo lentamente, como si la idea se estuviera formando en su mente en ese mismo instante. «¿Qué quieres decir con eso?». Carlos se inclinó hacia ella, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos en el extenso jardín. «Mi nieto, el que estudia informática, siempre está jugando con esos aparatos modernos que yo no entiendo. Pequeñas grabadoras, cámaras que parecen botones. Quizás él podría conseguirnos algo pequeño, muy discreto, algo que puedas esconder fácilmente en la sala de juegos sin que nadie lo note». La esperanza, frágil pero tenaz, volvió a brotar con fuerza en el corazón de Elena. Era un plan mucho mejor, más simple y con menos riesgos de ser descubiertos. Era perfecto. Al día siguiente, Carlos la interceptó discretamente cerca del garaje, mientras ella sacaba la basura como cada mañana. Llevaba una pequeña caja de cartón en la mano, oculta bajo un periódico. «Aquí está», susurró, pasándosela con disimulo, como si fueran espías en una película. «Mi nieto dice que es muy fácil de usar. Solo hay que pulsar este botoncito para empezar a grabar. La batería dura casi 12 horas, más que suficiente para conseguir algo». Elena abrió la caja con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, sobre un lecho de algodón, había un dispositivo diminuto, no más grande que una moneda de 1 euro. Parecía inofensivo, casi un juguete, pero contenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. «Gracias, Carlos. No sé cómo podré pagártelo nunca», dijo Elena, con la voz quebrada por la emoción y una gratitud inmensa. «No tienes que pagarme nada. Solo cuida de esos niños como siempre haces. Y por favor, Elena, cuídate tú también. Esa mujer es peligrosa», respondió él con una seriedad que reflejaba la gravedad de la situación. Esa misma tarde, la oportunidad perfecta se presentó cuando Victoria recibió una llamada importante de su abogado y se encerró en el despacho. Era ahora o nunca. Con el corazón en un puño, Elena subió a la sala de juegos. Lucas y Sofía construían una torre con bloques de madera. «Mirad lo que os he traído», dijo, sacando un viejo osito de peluche de su bolsillo. Mientras los niños se acercaban curiosos, Elena, con manos temblorosas pero rápidas, abrió una pequeña costura en la espalda del oso, introdujo la grabadora y la volvió a cerrar con un par de puntadas rápidas. Activó el dispositivo. El caballo de Troya estaba dentro de la fortaleza. Ahora solo quedaba esperar. Los siguientes 2 días fueron los más largos y angustiosos de la vida de Elena. El osito de peluche, con su valioso y peligroso secreto guardado en su interior, pasaba de la sala de juegos a la habitación de los niños, siempre presente, siempre escuchando. Tenía que resistir la tentación de recuperarlo antes de tiempo, necesitaba la prueba definitiva, una que no dejara lugar a ninguna duda. Victoria, completamente ajena a la trampa que le habían tendido con tanto cuidado, continuó con su régimen de terror sutil y calculador. Sus palabras dulces en presencia de Fernando se convertían en siseos y amenazas en privado, cuando creía que nadie la escuchaba. «Si le contáis a vuestro padre que no habéis comido la verdura, no habrá cuentos esta noche y me enfadaré mucho con vosotros», la oyó decir una vez desde el pasillo, su voz como un látigo. «Dejad de llorar, parecéis unos bebés,
vuestra verdadera madre estaría avergonzada de vosotros si os viera así de débiles. Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Elena. Ella apretaba los puños dentro de los bolsillos de su delantal, obligándose a esperar el momento adecuado para actuar. Finalmente, al tercer día, ocurrió. Un grito agudo y desgarrador vino de la habitación de los niños, seguido de un llanto desconsolado y lleno de pánico. Era Sofía. Elena subió corriendo las escaleras, con el corazón encogido. Encontró a Victoria de pie junto a la cama, con el rostro desencajado por la furia. En el suelo, hecho pedazos, estaba el marco de plata de una fotografía de la difunta madre de los niños. «Te he dicho 1000 veces que no toques mis cosas», gritaba Victoria fuera de sí. «Eres una niña torpe y estúpida». Sofía lloraba desconsoladamente en un rincón. El osito de peluche, caído en el suelo, era un testigo silencioso de todo. «Señora, por favor, cálmese. Son solo niños, no lo ha hecho a propósito», intervino Elena, su voz sonando sorprendentemente firme a pesar del miedo que sentía recorriéndole el cuerpo. Victoria se giró hacia ella, sus ojos lanzando chispas de odio puro y sin filtrar. «¿Cómo te atreves a decirme lo que tengo que hacer? ¿Una empleada del hogar acusando a la señora de la casa? ¡Qué descaro! Estás despedida». La humillación pública, frente a los niños aterrorizados, fue brutal y definitiva. Pero a Elena ya no le importaba en lo más mínimo. Tenía lo que necesitaba. «Recoja este desastre ahora mismo», ordenó Victoria, antes de salir de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes de toda la mansión. Elena corrió hacia los niños, los abrazó con fuerza para consolarlos, y, con un movimiento rápido y disimulado, recogió el osito del suelo, apretándolo contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Tras distraer a los pequeños con una película de dibujos animados, se encerró en el baño y extrajo el dispositivo con cuidado. Lo miró fijamente durante un largo rato. Esa pequeña pieza de plástico contenía la verdad, la llave para liberar a Lucas y Sofía de su pesadilla. Pero también era la prueba de su propia insubordinación. Entregársela a Fernando significaba firmar su propia sentencia de despido definitivo, y probablemente, una mala referencia que le impediría volver a trabajar. Por un instante, dudó, el instinto de supervivencia le gritaba que lo destruyera, que se mantuviera a salvo. Pero la imagen de Sofía llorando en el rincón y la cara de terror de Lucas le dieron la fuerza que necesitaba. «No puedo fallar ahora, no después de todo esto», pensó, cerrando los ojos y respirando hondo. Esa misma noche, cuando Fernando llegara del trabajo, se enfrentaría a él de una vez por todas. Lo esperaría en la entrada, le entregaría la grabadora, y le diría que la escuchara a solas, sin interrupciones de nadie. No habría más súplicas ni palabras que pudieran ser malinterpretadas o manipuladas, solo la cruda y brutal verdad grabada en audio, la voz de su esposa sin su máscara de dulzura. Se preparó mentalmente para lo peor, el despido, las acusaciones de Victoria, la ira de Fernando por haber invadido la privacidad de su hogar. Pero también se permitió una pequeña y frágil chispa de esperanza. La esperanza de que, al escuchar la voz real de su esposa, Fernando finalmente abriría los ojos a la realidad que se negaba a ver. La noche cayó sobre la mansión, densa y silenciosa, casi opresiva. Finalmente, a través de la ventana de la cocina, vio las luces del coche de Fernando acercándose por el largo camino de entrada. Se alisó el uniforme por última vez, y salió a recibirlo al vestíbulo. «Oh». Él se sorprendió al verla allí, fuera de su lugar habitual. «¿Elena? ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?». Su rostro mostraba el cansancio de un largo día, y una genuina preocupación que la conmovió. «Señor, necesito que escuche algo. A solas. Es lo más importante que oirá en toda su vida», dijo ella, su voz sonando mucho más fuerte y segura de lo que se sentía por dentro. Le tendió la pequeña grabadora en la palma de su mano. Fernando la miró, completamente confundido. «¿Qué es esto?». «Elena, he tenido un día muy largo, no estoy para juegos». Pero algo en la intensidad de la mirada de ella, una mezcla de determinación y desesperación, lo detuvo antes de que pudiera rechazarla. Justo en ese momento, la voz de Victoria resonó desde lo alto de la escalera, cargada de una falsa y empalagosa alegría. «Fernando, amor, ya has llegado a casa». Al ver a Elena con su marido en el vestíbulo, su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una fría y calculadora sospecha que recorrió su viscarilla rostro. «¿Qué está pasando aquí?».
Elena te está molestando con sus tonterías otra vez, te dije que la despidieras. Fernando se vio una vez más atrapado entre las dos mujeres, en una posición que odiaba profundamente. Miró la grabadora en su mano, luego a su esposa en lo alto de la escalera, y finalmente a Elena, cuya expresión era una súplica silenciosa y desesperada. No son tonterías, dijo Elena, atreviéndose a mirar a Victoria directamente a los ojos por primera vez, sin miedo. Es la verdad. La atmósfera en el vestíbulo de mármol se volvió tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Fernando sintió que estaba en el borde de un precipicio, a punto de caer. La decisión que tomara en el siguiente minuto podría cambiarlo todo para siempre. Podía ignorar a Elena, destruir la grabadora y mantener la frágil y falsa paz de su hogar, su cómoda ceguera. O podía escuchar lo que había en ese diminuto aparato y arriesgarse a que su mundo perfecto, construido sobre mentiras y dolor ajeno, se hiciera añicos. El futuro de todos en esa casa pendía de un hilo, y la elección era solo suya. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera? Victoria, por favor, ve al salón. Estaré contigo en un momento, dijo Fernando, su tono sorprendentemente firme, sin rastro de la duda que lo había caracterizado durante meses. Victoria lo miró, incrédula y visiblemente furiosa por ser desautorizada de esa manera delante de la servidumbre, pero obedeció, no sin antes lanzar a Elena una mirada que prometía represalias terribles y dolorosas. Una vez a solas, Fernando se giró hacia Elena, su rostro una máscara de seriedad que ella no le conocía. Más te vale que esto sea realmente importante, Elena, porque si es otra de tus invenciones te juro que... Su voz era baja y tensa, casi una amenaza. Lo es, señor. Es sobre sus hijos, respondió ella, sosteniéndole la mirada con una dignidad inquebrantable. Sin decir una palabra más, Fernando se metió la grabadora en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió a su despacho, cerrando la pesada puerta de roble tras de sí con un golpe seco. Elena se quedó sola en el inmenso vestíbulo, temblando de pies a cabeza. Había hecho todo lo que podía. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Fernando. Ahora solo quedaba esperar a ver si germinaría o si sería arrancada de raíz por el miedo y la negación. Se retiró a la cocina, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Cada segundo que pasaba era una auténtica agonía. Desde el despacho solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador que parecía contener todos los futuros posibles. Un futuro de liberación para los niños, o uno de condena para ella. Por favor, que la escuche con el corazón y no con los oídos, pensó, rezando en silencio. Pasaron 10, 20, 30 minutos que parecieron una eternidad. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe, con una violencia que hizo que Elena diera un respingo y casi se le cayera un vaso de las manos. Fernando salió, su rostro pálido como el mármol del suelo, casi fantasmal. Tenía una expresión que Elena nunca había visto antes en él. Una mezcla de horror, incredulidad y una furia helada que le erizó la piel. No la miró. Pasó junto a ella como si no existiera, como un fantasma vengador, y se dirigió directamente al salón, donde estaba Victoria esperándolo, sin duda impaciente. Elena lo siguió a una distancia prudente, con el corazón en la garganta, sabiendo que la confrontación era inminente y temiendo las consecuencias que podría tener. ¿Qué es esto, Victoria?, preguntó Fernando, su voz un trueno contenido que retumbó en la silenciosa estancia. Sostenía la pequeña grabadora entre sus dedos como si fuera un insecto venenoso que estuviera a punto de aplastar. Victoria. Se levantó del sofá, su rostro una máscara de inocencia ofendida. ¿De qué hablas, cariño? ¿Es otro de los inventos de esa mujer para ponernos en contra? Te advertí que era una manipuladora. Pero Fernando negó lentamente con la cabeza, sus ojos fijos en ella. No son inventos. Es tu voz. La he oído. He oído cómo les hablas a mis hijos cuando crees que nadie escucha. He oído cómo los llamas. Cómo los amenazas por romper una simple fotografía de su madre. La fachada de Victoria comenzó a resquebrajarse. El pánico asomó en sus ojos por una fracción de segundo antes de ser reemplazado por una ira desafiante. Son niños difíciles, Fernando. Necesitan mano dura para aprender. Tú nunca estás aquí para hacerlo. Era una admisión, una justificación desesperada, que solo servía para confirmar su culpabilidad de la manera más clara posible. Pero para Fernando, fue la confirmación final y devastadora. La venda había caído de sus ojos, revelando al monstruo que había dejado entrar en su capo y surmodaba, y en la vida de sus hijos.
Elena observaba desde el umbral, sintiendo una mezcla de terror por la violencia de la escena y una extraña sensación de vindicación. «No te atrevas a justificar tu crueldad con ellos», rugió Fernando, su voz rompiéndose por el dolor y la culpa acumulados durante meses. «Son niños, mis hijos, y tú los has estado atormentando bajo mi propio techo. En la casa que su madre construyó con tanto amor». Victoria, viéndose perdida y acorralada, pasó al ataque personal, buscando herirlo donde más le dolía, en su propia culpa. «Y tú eres un padre patético, tan ocupado con tu dinero y tus negocios que ni siquiera te diste cuenta de nada. Compras su amor con juguetes caros mientras yo tengo que hacer el trabajo sucio de educarlos porque tú no eres capaz». Las palabras eran veneno puro. El golpe de la verdad en las palabras de Victoria lo alcanzó de lleno. Era cierto, había estado ausente, había confiado ciegamente en ella para no tener que ocuparse. Pero su culpa como padre no absolvía la de ella como maltratadora. La grabación era la prueba irrefutable de su maldad. La pelea escaló rápidamente, convirtiéndose en un torbellino de gritos y reproches que parecía no tener fin. El sonido del lujo y la felicidad de esa casa rompiéndose en 1000 pedazos. El castillo de cristal se estaba derrumbando. La discusión alcanzó un punto de no retorno, un lugar del que ya no se podía volver. Las acusaciones de Fernando, alimentadas por meses de culpa reprimida y un dolor que no sabía que sentía, chocaban contra las defensas cada vez más desesperadas y viciosas de Victoria. «Los he protegido de ti», gritó ella, completamente fuera de sí. «De tu indiferencia». Alguien tenía que enseñarles que el mundo no es un cuento de hadas, que no todo se consigue llorando. Cada palabra era una distorsión grotesca de la realidad, un intento desesperado de pintar su crueldad como una forma de amor severo y necesario. Fernando, sin embargo, ya no escuchaba sus excusas. En su mente, solo resonaban las voces asustadas de sus hijos y los crueles insultos de su esposa en la grabación, una y otra vez, como un eco infernal. «Tu única preocupación eras tú misma», replicó él, su voz cargada de un desprecio que nunca había sentido por nadie. «Estabas celosa de la memoria de mi difunta esposa, celosa de mis propios hijos. Nunca los quisiste, solo querías mi fortuna y mi estatus social, y yo fui tan estúpido como para dártelos». La verdad, desnuda y brutal, quedó suspendida en el aire entre ellos. Victoria se quedó sin palabras por un momento, su rostro contorsionado por la rabia al verse completamente expuesta. El silencio que siguió fue mucho más elocuente que cualquier grito. Se había acabado. No había vuelta atrás. La confianza se había pulverizado por completo, dejando solo las ruinas humeantes de lo que una vez pensaron que era una familia perfecta. La mentira se había derrumbado, y el estruendo era ensordecedor para todos en la casa. El enfrentamiento culminó con una sola frase, pronunciada por Fernando con una calma aterradora que contrastaba violentamente con la tormenta anterior. «Coge tus cosas y vete. Ahora mismo». La orden fue tan definitiva y fría como el golpe de un martillo sobre el cristal. Victoria lo miró, primero con incredulidad, luego con un odio profundo y puro. «¿Me estás echando? Después de todo lo que he hecho por ti, por esta casa, por tus hijos». Intentó un último recurso, la victimización, pero era demasiado tarde. Fernando se mantuvo impasible, su rostro era una máscara de piedra, sin emoción alguna. «Has hecho suficiente daño», dijo él, su voz vacía. «Fuera de mi casa. No quiero volver a verte en mi vida». Victoria soltó una risa amarga y carente de humor, un sonido feo y roto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras con una dignidad forzada que no engañaba a nadie. Minutos después, bajó con un pequeño bolso de diseño, sin mirar a nadie, su rostro una máscara de desprecio. El sonido de la puerta principal cerrándose de un portazo resonó por toda la mansión, un eco final y violento que sellaba el fin de una era de oscuridad. Un silencio pesado y antinatural se apoderó de la casa. Elena, que había presenciado todo desde la distancia, sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en mucho tiempo. Había ganado. Los niños estaban a salvo. Pero a un costo que todavía no podía calcular. La batalla había terminado, pero la guerra por la sanación de esa familia apenas acababa de comenzar. En medio del caos y el silencio posterior, Elena se dio cuenta de que su papel en esa casa había terminado definitivamente. Ya fuera que Fernando se reconciliara con Victoria o no, ella, la empleada que había osado desafiar a la señora de la casa, no tenía cabida allí.
Con una extraña sensación de calma y deber cumplido, subió a su pequeña habitación en el ático y comenzó a empacar sus pocas pertenencias en una vieja maleta de cartón. No sentía tristeza, sol, o un profundo agotamiento, y una pequeña llama de orgullo en su pecho. Había hecho lo correcto. Había cumplido la promesa silenciosa que les había hecho a los niños y a sí misma. Mientras doblaba su uniforme por última vez, el símbolo de su servidumbre y de su lucha, oyó el silencio pesado que se había apoderado de la mansión. Bajó las escaleras con cautela, su maleta en la mano, lista para despedirse para siempre. Encontró a Fernando solo en el inmenso vestíbulo, sentado en los escalones de mármol con la cabeza entre las manos, una figura rota y solitaria en medio de su palacio de opulencia. Levantó la vista y la vio, con su maleta preparada. Sus ojos estaban rojos, llenos de un dolor, una culpa y un arrepentimiento que Elena nunca había visto en un hombre tan poderoso y seguro de sí mismo. El primer acto de esta terrible obra había concluido. Pero ¿qué vendría después para todos ellos? La incertidumbre era un abismo. El silencio posterior a la partida de Victoria era denso, casi sólido, un vacío que absorbía todos los sonidos de la enorme mansión. Fernando seguía sentado en los escalones de mármol, una figura rota en medio de su opulento palacio. Vio a Elena con su maleta, lista para irse, y una nueva oleada de pánico y vergüenza lo invadió por completo. «Elena, por favor no te vayas», suplicó, su voz apenas un susurro roto y apenas audible. «No puedes irte. Eres lo único bueno y real que ha habido en esta casa en mucho tiempo. Eres nuestro ancla». Ella lo miró con una compasión que él sabía perfectamente que no merecía en absoluto. «Señor, mi trabajo aquí ha terminado. La señora me despidió», dijo ella con una simpleza que era más cortante que cualquier reproche. Fernando se puso en pie, acercándose a ella con una desesperación que nunca antes había mostrado. «No, eso fue ella, no yo. Yo fui un cobarde, un ciego, un necio. He sido todo lo que un padre no debe ser. Pero te necesito. Mis hijos te necesitan más que a nada en este mundo. Por favor, quédate. No, como mi empleada. Quédate como la guardiana de esta familia, como la abuela de mis hijos, como mi conciencia. Te daré lo que quieras, cualquier cosa, pero no nos dejes solos ahora, te lo suplico». La sinceridad en su voz era desgarradora. Elena miró hacia el piso de arriba, donde los niños dormían, ajenos a la tormenta que acababa de arrasar sus vidas. Su corazón le decía que su lucha no había terminado con la expulsión de Victoria. Solo he luchado por ellos. Por nadie más, pensó. El acuerdo fue sellado sin papeles ni contratos, con un simple asentimiento de cabeza que valía más que cualquier firma. Elena deshizo su maleta en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y un peso enorme sobre sus hombros. La primera tarea fue una purga simbólica y necesaria. Al día siguiente, mientras los niños estaban en el parque con Carlos, el jardinero, Fernando y Elena recorrieron la casa y empaquetaron cada objeto personal de Victoria. Ropa de diseño, joyas caras, perfumes exóticos, libros de arte, todo fue metido en cajas y donado a la caridad sin la menor vacilación. Era como si estuvieran exorcizando un espíritu maligno de la casa, limpiando cada rincón de su presencia tóxica y su memoria. Reemplazaron sus retratos con fotografías de los niños, de su difunta madre, de momentos felices del pasado que habían sido desterrados a un armario. Lentamente, la mansión comenzó a sentirse de nuevo como un hogar, no como una vitrina de lujo impersonal y fría. Fernando aprendió a hacer tortitas para el desayuno, aunque las primeras se le quemaron estrepitosamente. Elena le enseñó a ropar a los niños por la noche y a inventar cuentos sobre dragones valientes y princesas que se rescataban a sí mismas. Fue un proceso torpe y doloroso, lleno de silencios incómodos y lágrimas reprimidas, pero cada pequeño paso era una victoria. «Estamos sanando», pensó Elena una noche, mientras escuchaba la risa genuina de Fernando por primera vez en meses. «Poco a poco, con paciencia, estamos sanando». La humillación pública se convirtió en una tortura diaria, una lenta y metódica demolición de su espíritu que Victoria administraba con una precisión escalofriante. «Elena querida, este suelo no está lo suficientemente brillante, ¿es que has perdido tus ganas de trabajar o necesitas que te compre unas gafas nuevas?», decía con una sonrisa gélida delante de los demás empleados, quienes bajaban la mirada, cómplices silenciosos de su crueldad. «Cada palabra es un alfiler», pensó Elena, sintiendo las miradas de los demás como quemaduras en la piel. Pero la humillación más profunda, la que le heló la sangre,
Ocurrió en la intimidad del cuarto de juegos. Mientras le leía un cuento a la pequeña Sofía, sus dedos rozaron el bracito de la niña y descubrió una marca amoratada, la inconfundible y terrible forma de unos dedos apretando con fuerza. «¿Qué te ha pasado aquí, cariño?», preguntó con una suavidad que apenas ocultaba el pánico que se apoderaba de ella. La niña, con la mirada perdida y rescuerse, pitiendo una lección aprendida, susurró: «Me caí jugando, Elena». En ese preciso instante la puerta se abrió sin ruido y Victoria apareció. «No la molestes con tus preguntas tontas», dijo, su voz un susurro helado que cortaba el aire. «Los niños se caen. Necesitan disciplina y límites, no los mimos de una sirvienta ignorante que pretende ser psicóloga». La daga verbal la hirió profundamente, pero fue un error posterior lo que casi la destruye. Días después, Victoria encontró el escondite del trozo de papel que Elena había guardado como un tesoro. Con una sonrisa triunfal, se lo llevó a Fernando esa noche. «Mira, cariño, cómo envenena a nuestros hijos contra mí», lloriqueó, desmoronándose en una actuación digna de un teatro. Fernando, atrapado entre la agotadora manipulación de su esposa y la mirada suplicante de Elena, miró el papel, y con un suspiro de profundo fastidio, lo rompió en pedazos. «Este asunto está zanjado», declaró, rompiendo con ello la última y frágil esperanza de Helen. Algo estaba a punto de romperse. Destrozada pero no vencida, Elena comprendió en la soledad de su pequeña habitación que las pruebas circunstanciales eran inútiles. Las palabras no servían, las lágrimas no conmovían. Fernando había destruido la única prueba física que tenía. Pero se equivocaba. Elena, previendo algo así, le había hecho una foto con su viejo teléfono móvil. Miró en la pantalla la imagen de aquel dibujo la única voz de los niños cuando no podían hablar. El rostro monstruoso de Victoria y la aureola sobre su propia cabeza en aquel testimonio infantil, la llenaron de una nueva determinación. Un trozo de papel se puede romper, pero una voz no miente, pensó, una idea arriesgada y peligrosa tomando forma en su mente. Necesitaba una grabación, una prueba irrefutable que Fernando no pudiera romper ni ignorar. Su única y desesperada esperanza era Carlos, el jardinero, un hombre bueno y discreto que adoraba a los niños y cuya mirada a menudo se ensombrecía al ver a Victoria. Lo encontró en el invernadero, un santuario de cristal y vida. «Carlos, necesito tu ayuda», suplicó, contándole todo. El rostro del hombre se endureció. «Esa mujer es un monstruo», sentenció. «Mi nieto, David, estudia ingeniería de sonido. Le preguntaré». 2 días después, en un encuentro furtivo, le entregó una caja de cerillas. Dentro, un dispositivo minúsculo. «Ten mucho cuidado», le advirtió. «Solo tendrás una oportunidad». La ocasión llegó cuando Victoria salió de compras. Con el corazón en la garganta, Elena descosió una costura de un viejo oso de peluche y escondió el micrófono. La trampa estaba puesta. Solo quedaba esperar el momento oportuno. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde, en medio de un silencio opresivo que auguraba la tormenta. Un grito desgarrador de Sofía hizo que Elena subiera corriendo las escaleras, con el corazón encogido de pavor. La escena en la habitación de los niños era devastadora. El marco de plata con la última fotografía de su madre, sonriente y llena de vida, estaba hecho añicos en el suelo, el cristal esparcido como lágrimas sobre la alfombra. Victoria, con el rostro desencajado por una furia descontrolada, gritaba a la pequeña, que lloraba aterrorizada en un rincón: «Te he dicho 1000 veces que no toques mis cosas. Esta habitación es mía ahora, y todo lo que hay en ella». Su crueldad alcanzó su punto más bajo cuando añadió con un veneno que helaba la sangre: «Eres una niña torpe y estúpida, exactamente igual que tu madre». El insulto, tan vil y gratuito, resonó en la habitación. Mientras el oso de peluche yacía en el suelo, un testigo silencioso cuyo pequeño corazón electrónico lo milió. Grababa todo. Una furia protectora, animal y primitiva, anuló por completo el miedo de Elena. «Ya basta», gritó, interponiéndose físicamente entre Victoria y la niña temblorosa. Sorprendida por su osadía, Victoria desató toda su ira sobre ella. «¿Cómo te atreves, insolente? Tú, una simple sirvienta, no eres nadie. Estás despedida, recoge tus 4 trapos y lárgate ahora mismo de mi casa». La humillación fue brutal, pública, definitiva. Pero mientras Victoria gritaba, Elena, con un movimiento rápido y disimulado, recogió el oso del suelo.
Lo apretó contra su pecho como si fuera un salvavidas. Había sido despedida, pero se llevaba consigo la verdad. El juzgado de familia de Madrid era un lugar deliberadamente frío. Un laberinto impersonal de pasillos de color beige y puertas de madera oscura que parecían diseñadas para absorber toda la luz y la esperanza. Elena se sentía diminuta y fuera de lugar con su sencillo vestido de domingo, sentada en un banco de madera pulida que parecía diseñado más para el castigo que para la espera. A su lado, Fernando, con un traje caro pero visiblemente arrugado, era la viva imagen de la desolación. Su habitual aire de confianza se había desvanecido por completo, reemplazado por una vulnerabilidad casi infantil tras haber pasado la noche entera en vela, escuchando una y otra vez la terrible grabación. Fue entonces cuando la vieron llegar. Victoria entró como si desfilara por una pasarela de alta costura, enfundada en un traje blanco inmaculado, un símbolo de pureza y victimismo que a Elena le revolvió el estómago por su cinismo. A su lado caminaba con paso firme Javier Mendoza, uno de los abogados más temidos y despiadados de la ciudad, con un maletín de cuero que gritaba a éxito y agresividad. La mirada gélida de Victoria se cruzó con la de Elena, y en sus ojos no había ni una pizca de tristeza, sino un destello de puro veneno, y la promesa de una aniquilación total. Fernando ni siquiera fue capaz de sostenerle la mirada. Bajó la cabeza, consumido por la vergüenza. Elena, sin embargo, enderezó la espalda y le devolvió la mirada, un desafío silencioso que la joven no esperaba en absoluto. «No te tengo miedo», pensó Elena, sintiendo cómo una fuerza inesperada nacía directamente de su indignación. No iba a permitir que esa mujer destruyera el futuro de dos niños inocentes. La sala del tribunal era aún más intimidante que los pasillos. Las altas paredes de madera oscura y el techo altísimo hacían que todo se sintiera opresivo y mortalmente solemne, como una catedral dedicada a la burocracia del dolor. Cuando la jueza entró, una mujer de unos 50 años con una mirada severa pero innegablemente inteligente, un silencio denso y pesado se apoderó del lugar. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. La sesión comenzó, y el abogado de Victoria, el señor Mendoza, se levantó con una confianza abrumadora que parecía llenar todo el espacio. Su voz profunda y bien modulada resonó en cada rincón, tejiendo con maestría una narrativa en la que Victoria era la víctima abnegada y Elena la villana de un cuento cruel. Señoría, estamos aquí por una disputa de custodia iniciada por mi clienta, la señora Victoria Solís, quien ha sido expulsada de manera injusta y brutal de su propio hogar, comenzó, su tono cargado de una indignación perfectamente ensayada para conmover. Y la causa de esta terrible situación es una calculada campaña de desprestigio orquestada por una empleada del hogar resentida y peligrosamente manipuladora, la señora Elena García. Señaló a Elena con un gesto teatral, como si fuera una criminal en el banquillo, comillas. Esta mujer, aprovechándose de la confianza del señor de la casa y de la inocencia de dos niños pequeños, ha fabricado una serie de acusaciones infundadas con el único propósito de destruir un matrimonio feliz. El mundo parecía haberse puesto del revés. El monólogo de Mendoza era una auténtica obra maestra de la manipulación verbal, una sinfonía de mentiras cuidadosamente orquestada. Pintó a Victoria como una joven y devota esposa, una mujer que había dejado su prometedora vida para cuidar de los hijos de su marido, solo para encontrarse con la inexplicable hostilidad de una servidumbre anclada en el pasado y leal a la difunta esposa. Y no solo eso, señoría, sino que presenta como prueba una grabación de audio obtenida de manera completamente ilegal, una violación flagrante del derecho a la intimidad de mi clienta, continuó con su tono grave y acusador. Una grabación que además, saca de contexto un simple momento de estrés y agotamiento que cualquier madre o madrastra podría experimentar al tratar con niños particularmente difíciles. La palabra difíciles fue pronunciada con un énfasis cruel, una daga verbal lanzada directamente al corazón de Elena. Ella apretó los puños con fuerza bajo la mesa, sus nudillos blancos. No son difíciles, son niños asustados por tu culpa, pensó con una rabia impotente que le quemaba por dentro. Mi clienta solo intentaba establecer límites necesarios, señoría. Límites que el señor de la casa, a menudo ausente por sus responsabilidades, no había sabido imponer. El retrato que pintaba era tan convincente que por un instante fugaz, Elena casi dudó de su propia percepción de la realidad. Pero entonces recordó los ojos aterrorizados de Sofía, la comida escondida en los cajones de su cuarto. No era su imaginación. Era la cruda y dolorosa realidad que este hombre estaba intentando enterrar bajo una montaña de mentiras elocuentes y venenosas.
Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó su turno. Llamó al estrado a la señora Elena García. Elena sintió que las piernas le temblaban violentamente al ponerse en pie. Cada paso hacia el estrado de los testigos parecía durar una vida entera, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio opresivo de la sala. Se sentó y juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la voz temblorosa pero sorprendentemente firme. Su abogado, un hombre amable pero nervioso, comenzó con preguntas sencillas sobre su relación con los niños y el tiempo que llevaba trabajando para la familia. Elena respondió con una honestidad desgarradora, describiendo con detalle el amor profundo que sentía por Lucas y Sofía, cómo los había visto crecer desde que eran bebés. Eran niños felices, siempre risueños, llenos de vida, dijo, con la voz quebrada por la emoción contenida. Hasta que llegó la señora Solís. Poco a poco, casi sin darme cuenta, se fueron apagando. Se volvieron silenciosos, temerosos. Dejaron de reír por completo. Mendoza se removió en su silla, impaciente, listo para saltar a la yugular. Objeción, señoría. La testigo está especulando sobre el estado emocional de los niños sin ninguna base profesional. La jueza desestimó la objeción con un gesto de la mano, y por primera vez, Elena vio un atisbo de genuino interés en sus ojos. Sintió una pequeña chispa de esperanza. Su abogado le pidió que describiera incidentes concretos. Elena habló de la escena de la cocina, de las humillaciones verbales constantes, de los moratones que Victoria siempre atribuía a juegos infantiles demasiado bruscos. Algo estaba a punto de romperse. Llegó el momento crucial de hablar de la grabación. Su abogado le preguntó por qué había tomado una medida tan extrema. Tuve que hacerlo, señoría. No tenía otra opción, nadie me creía, y sentía que me estaba volviendo loca, explicó Elena, mirando directamente a la jueza. El señor de la casa no quería ver lo que estaba pasando delante de sus propios ojos, estaba cegado. Tenía que tener una prueba irrefutable, algo que no pudieran negar ni manipular. El abogado de Fernando, que había permanecido en silencio hasta entonces, solicitó permiso para reproducir el audio para el tribunal. Mendoza protestó con una vehemencia exagerada, argumentando su ilegalidad, pero la jueza, tras un momento de tensa deliberación, asintió con un gesto seco. «Quiero escucharla», dijo, con una voz que no admitía réplica. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que casi se podía tocar, cuando la voz de Victoria llenó el aire, metálica y horriblemente distorsionada por el pequeño altavoz. Sus gritos, sus insultos crueles a Sofía por romper la fotografía, sus palabras venenosas sobre su difunta madre, todo resonó en las paredes de madera, crudo, brutal e innegable. Fernando cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar el sonido de la crueldad que había permitido en su propia casa. Victoria se quedó pálida como el papel. Por primera vez, su máscara de serena confianza se resquebrajó, revelando el pánico que había debajo. La grabación era demoledora, una prueba irrefutable de la maldad que se escondía tras la fachada de la esposa perfecta y abnegada. Sin embargo, Javier Mendoza era un profesional consumado, un tiburón en su elemento. Se recuperó casi al instante y cuando llegó su turno de interrogatorio, se acercó a Elena con una falsa amabilidad que resultaba mucho más amenazante que cualquier grito. Señora García, una grabación muy dramática, sin duda, comenzó con una sonrisa condescendiente. ¿No es cierto que usted sentía un profundo resentimiento hacia mi clienta, la nueva y joven señora de la casa? No, eso no es cierto en absoluto, respondió Elena, manteniendo la calma a duras penas. Yo solo quería proteger a los niños de cualquier daño. Mendoza sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. ¿Protegerlos? ¿O quizás controlarlos? ¿No es verdad que usted se sentía la verdadera madre de esos niños, y que vio a la señora Solís como una usurpadora de su puesto? El abogado de Fernando objetó la línea del interrogatorio, pero la jueza lo denegó. Mendoza se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. ¿Usted? Deo colocó un dispositivo de escucha ilegal dentro de un juguete infantil. ¿Es eso correcto? Sí, lo hice, admitió Elena, su voz un susurro. Usted invadió la privacidad de una familia, violando la ley. ¿Es eso correcto? Era la única manera que se me ocurrió. Responda sí o no, por favor, la interrumpió bruscamente, su voz como un látigo. Sí. Mendoza se giró triunfalmente hacia la jueza. Señoría, tenemos a una testigo que admite sin reparos haber cometido un delito.
¿Cómo podemos confiar en una sola palabra de lo que dice? Su testimonio está irremediablemente contaminado por sus propias acciones ilegales. La lógica era impecable y cruel. Elena sintió que la red se cerraba a su alrededor. Había caído de lleno en su trampa. «Tengo una última pregunta para usted, señora García», dijo Mendoza, saboreando el momento y preparándose para dar el golpe de gracia. Aparte de esta grabación obtenida ilegalmente, con la que ha admitido su culpabilidad, ¿tiene usted alguna otra prueba de este supuesto maltrato? ¿Algo tangible, algo que podamos ver y tocar? ¿O todo se basa en sus impresiones personales y en su resentimiento? Era el momento. Ahora o nunca. Elena respiró hondo, sintiendo el peso aplastante de todas las miradas de la sala sobre ella. Sí, tengo algo más. Se giró lentamente hacia su abogado, quien, siguiendo el plan que habían trazado la noche anterior, le entregó un sobre grande de papel manila. Con las manos temblorosas, Elena lo abrió y sacó con sumo cuidado una hoja de papel arrugada y doblada en 4. «Tengo esto», dijo, su voz recuperando la fuerza perdida. Desdobló la hoja con delicadeza y la mostró al tribunal. Era el asterisco, dibujo asterisco. La voz de aquellos que no tenían voz. Un silencio curioso y expectante se instaló en la sala. Desde la distancia, solo se podían ver unos garabatos de colores vivos. Mendoza soltó una risita burlona y condescendiente. ¿Un papel arrugado? ¿De verdad? ¿Esa es su gran prueba final? Señoría, esto es absolutamente ridículo, una pérdida de tiempo. Pero la jueza no se rió en absoluto. Se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos fijos en la hoja. «Acérquelo, por favor», ordenó con una voz repentinamente seria. El alguacil tomó el papel y se lo entregó. La jueza lo estudió durante un largo minuto, su rostro tan inescrutable como siempre. «Señora García, por favor explíqueme qué estamos viendo en este papel», pidió la jueza, su voz por primera vez desprovista de su tono severo y distante. Elena se aclaró la garganta, sintiendo un nudo de emoción. «Es algo que encontré escondido bajo el colchón de Lucas, lo hizo él hace unas semanas. En él, se pueden ver 2 niños pequeños, un niño y una niña, y ambos están llorando con grandes lágrimas azules. A un lado, hay una mujer muy alta, hecha con trazos negros y furiosos, con el ceño fruncido. Esa es la señora Solís. Y al otro lado...». Su voz se quebró por un instante, pero se recompuso. «Al otro lado estoy yo, con una aureola sobre mi cabeza». La simplicidad de la descripción infantil fue más poderosa y elocuente que cualquier argumento legal sofisticado. La jueza levantó la vista del papel y se volvió hacia el psicólogo infantil que el abogado de Fernando había llamado como perito. «Doctor, ¿qué valor probatorio puede tener un testimonio gráfico como este?». El psicólogo se ajustó las gafas y habló con una calma y una autoridad que silenciaron la sala. «Señoría, en niños tan pequeños que aún no pueden expresar verbalmente sus traumas, el juego y la expresión artística son sus principales y más honestas formas de comunicación. Una obra como esta, con una polarización tan clara entre una figura percibida como amenazante y otra como protectora, es un indicador muy significativo de su estado emocional y de su entorno. No es una fantasía, es su realidad». El testimonio del psicólogo fue un golpe devastador y definitivo para la defensa de Victoria. La sala estaba en un silencio sepulcral. La verdad, tan simple y a la vez tan terrible, estaba allí, plasmada en una hoja de papel arrugada, hecha con ceras de colores por una pequeña mano infantil. Era la prueba definitiva, una que no podía ser desestimada como ilegal o sacada de contexto, porque venía directamente del corazón de un niño. La jueza observó el papel una última vez y luego tomó una decisión. «Voy a hablar con los niños», anunció con una voz firme que no dejaba lugar a discusión. «En mi despacho. A solas». Mendoza se levantó de un salto, visiblemente alterado. «Objeción, señoría. Son demasiado pequeños. Su testimonio no es fiable. Pueden ser fácilmente influenciados». La jueza lo fulminó con una mirada tan cortante, que el abogado se calló al instante. «Señor Mendoza, he tomado una decisión. No voy a discutirla con usted. Tráiganme a los niños». Minutos después, que parecieron horas, Lucas y Sofía entraron en la sala,
de la mano de una trabajadora social de rostro amable. Se veían diminutos y absolutamente aterrorizados en la inmensidad de aquel lugar solemne. Cuando sus ojos encontraron a Elena, sus caritas se iluminaron de repente y corrieron hacia ella, abrazándose a sus piernas como si fuera un ancla segura en medio de una terrible tormenta. Fue la imagen más elocuente y desgarradora de todo el juicio. La jueza los observó con una suavidad inesperada en su rostro. «Hola, Lucas. Hola, Sofía», dijo con una voz sorprendentemente amable. «No os asustéis. Solo quiero haceros una pregunta muy sencilla». La jueza se inclinó sobre su estrado, intentando parecer menos intimidante, y les mostró el papel con los garabatos de colores. «Lucas, este papel tan bonito, ¿lo hiciste tú?». El niño asintió tímidamente con la cabeza, sin soltar ni por un segundo la falda de Elena. «Es muy bonito», continuó la jueza, su voz calmada y tranquilizadora para no asustarlo más de lo que ya estaba. «¿Me puedes contar quién es esta señora que has pintado con la cara tan enfadada?». Todos en la sala contuvieron la respiración. El futuro de todos los presentes en esa sala pendía de la respuesta de un niño de 4 años. Lucas miró el papel, luego levantó su cabecita y miró lentamente alrededor de la sala, sus ojos grandes y asustados examinando cada rostro con una seriedad impropia de su edad. Sus ojos se posaron en Victoria, quien lo miraba con una intensidad helada, un intento desesperado por intimidarlo con la mirada y silenciarlo. Lentamente el pequeño levantó su brazo y con un dedo tembloroso pero decidido, la señaló. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio absoluto como un trueno devastador. «Es ella. Mamá Victoria. Siempre nos grita y nos asusta mucho». El dedo acusador de un niño fue más poderoso que todos los argumentos de los abogados. Fue el fin. La verdad pura e incontestable había salido a la luz. La máscara de Victoria se hizo añicos para siempre, revelando al monstruo que se había estado escondiendo debajo todo ese tiempo. El caos se desató en un instante. Victoria soltó un grito ahogado, una mezcla estridente de rabia y negación. «¡Miente! ¡Es mentira! Esa mujer le ha enseñado a decir eso», chilló fuera de sí, señalando a Elena con un dedo acusador. Pero esta vez, nadie le prestó la más mínima atención. Todas las miradas estaban puestas en Fernando. Se levantó de su asiento, con el rostro completamente descompuesto por el dolor y una culpa insoportable. Se acercó a Victoria, ya no con miedo ni sumisión, sino con una furia helada y contenida. «Mira lo que has hecho», le siseó, su voz rota por la emoción. «Has torturado a mis hijos en mi propia casa. Eres un monstruo». La jueza golpeó la mesa con su mazo repetidas veces. «Silencio, orden en la sala». Pero el daño ya estaba hecho y era irreparable. «Esta audiencia ha concluido», declaró la jueza con una voz firme y definitiva. «Se concede la custodia total y provisional de los menores a su padre, el señor Fernando de la Torre. Asimismo, se emite una orden de alejamiento con carácter de urgencia contra la señora Victoria Solís. Se iniciará de inmediato una investigación completa sobre las acusaciones de maltrato infantil». El golpe final del mazo sonó definitivo, como el cierre de un capítulo oscuro y doloroso. Era el fin de su reinado de terror. El fin de sus mentiras. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente a la vida de Lucas y Sofía, y todo gracias al valor de una mujer. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.